¿Alguna vez te has visto obligado a elegir entre la mujer que te dio la vida y la mujer que comparte tu vida? Es una posición en la que ningún hombre quiere estar, parado sobre una falla geológica mientras el suelo amenaza con abrirse y tragarse tu mundo entero. Nos decimos a nosotros mismos que la familia es lo más importante, que el amor es incondicional. ¿Pero qué sucede cuando dos tipos diferentes de amor entran en guerra? ¿Qué pasa cuando el precio de la ayuda gratuita resulta ser tu matrimonio? Soy Pedro, tengo 34 años, y esta noche el silencio en mi auto es lo suficientemente fuerte como para romper vidrios. Mi esposa está sentada a mi lado, mirando por la ventana, y puedo sentir el calor de su ira, irradiando como una quemadura de sol. En el asiento trasero, mi hijo está dormido, felizmente inconsciente de que su mundo entero está a punto de ser renegociado porque su padre no pudo mantener la boca cerrada. O tal vez, porque la abrí en el momento equivocado, para entender por qué mi esposa está furiosa y por qué tengo un nudo en el estómago tan apretado que apenas puedo respirar. Tienen que entender cómo llegamos aquí. Tienen que entender. Durante 5 años, mi vida ha sido un ecosistema delicado, perfectamente equilibrado pero frágil. Mi hijo, Leo, tiene casi 5 años. Es un niño brillante, feliz y bien adaptado, y gran parte de ese crédito es para mis padres. Específicamente, mi madre. Desde que Leo tenía unos meses, mi mamá ha sido nuestra guardería, no solo una niñera, sino una tercera madre. Vivimos en un mundo donde el cuidado infantil cuesta más que una hipoteca, donde tienes que ponerte en listas de espera antes de que el bebé sea concebido. No podíamos permitirnos eso. Nos estábamos ahogando antes de empezar a nadar antos, y entonces mi madre intervino. No solo se ofreció, ella insistió. Y ella ha sido perfecta, lo digo literalmente. Escuchas historias de terror sobre suegras que alimentan a los niños con comida chatarra o los dejan ver televisión todo el día. Pero mi mamá, ella sigue cada regla que establecemos. Sin pantallas, sin azúcares añadidos. Ella revisa cada etiqueta. Pasa 40 horas a la semana con Leo, enseñándole, jugando con él, amándolo con una ferocidad que el dinero simplemente no puede comprar. Cuando dejo a Leo por las mañanas, corre hacia ella. Cuando mi esposa lo recoge, él está radiante. Era la configuración perfecta. Era una bendición. Oh, eso pensaba, porque bajo la superficie de este arreglo perfecto, el resentimiento estaba burbujeando. Cada familia tiene uno. El que parece no poder hacer nada bien, el que tropieza y espera que todos los demás sean su red de seguridad. Mi hermano mayor tiene problemas serios. Durante años, mis padres fueron su cajero automático, su rescate, su cuerda de seguridad. Él se equivocaba y ellos pagaban. Hayes, unos ecos, destrozó un auto que le compraron. Se suponía que esa era la gota que colmó el vaso. Recuerdo a mi papá sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, diciendo, terminamos. No más ayuda. Todos lo creímos. A mi esposa lo creyó. Ella sentía empatía por ellos, pero también sentía un sentido de justicia. Finalmente, los recursos no irían a un agujero negro, pero los secretos tienen una forma de salir a la luz, ¿no? Resulta que el corte de ayuda fue una mentira. Durante los últimos 2 años, mis padres han estado pagando silenciosamente el alquiler de mi hermano. Miles de dólares. Dinero que desapareció de sus cuentas para mantener un techo sobre la cabeza de un hombre adulto que se negaba a valerse por sí mismo. Cuando mi esposa se enteró, algo cambió en ella. Lo vi en sus ojos en una comprensión fría y dura. Mi road, nuestra lucha, nuestro presupuesto, la forma en que escatimamos y ahorramos. Y luego miró a mi hermano recibiendo un viaje gratis. Todo llegó a un punto crítico esta tarde. Estábamos en casa de mis padres,
para una cena temprana. El olor a pollo asado llenaba la cocina, un aroma que generalmente me reconforta, pero el aire estaba denso con cosas no dichas. Leo jugaba en el suelo con sus bloques, feliz como una lombriz. Mi mamá estaba ocupada, hablando sobre la orientación preescolar de Leo, y entonces surgió el tema de mi hermano. Noach simplemente levantó la vista de su plato, con la voz goteando un sarcasmo enfermizamente dulce, y dijo: bueno, es cierto, lo que dicen, en el que no llora. No, mamá, nadie tendrá que preguntarse quién es el hijo favorito en esta familia. La habitación se quedó en silencio sepulcral. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Incluso Leo pareció sentir el cambio y levantó la vista. A mi madre se congeló. Se giró lentamente desde la encimera, su rostro enrojeciendo de un tono profundo y peligroso. Esta no era la dulce abuela que jugaba con bloques. Esta era la matriarca, y acababa de ser desafiada en su propia cocina. Dijo mi madre, con la voz temblando, no de miedo sino de rabia. Solo digo, continuó mi esposa, con la voz tensa. Debe ser agradable que te paguen el alquiler mientras no haces nada, especialmente cuando otros trabajan duro. Ese fue el fósforo en el barril de pólvora. Mi madre golpeó el trapo de cocina contra la encimera. Paso 40 horas a la semana criando a tu hijo, espetó, alzando la voz. Te doy mi tiempo, mi energía, mi vida. Lo que hago con mi dinero es asunto mío. ¿Puedo pagar su alquiler? ¿Puedo orinar sobre el dinero? ¿O puedo prenderle fuego en el patio trasero si quiero? No te rindo cuentas a ti sobre mis finanzas. Fue vulgarán, fue extremón, fue impactante. La mandíbula de mi esposa cayó. Me miró, esperando que interviniera, esperando que la defendiera. No merezco que me hablen así, dijo mi esposa, con la voz temblando ahora. Quiero una disculpa. A mi mamá tomó aire, alisándose el delantal, pero sus ojos seguían ardiendo. Me disculpo por ser vulgar, dijo con rigidez, pero el sentimiento se mantiene. No dictarás cómo gastamos nuestro dinero. Agradecida por lo que recibes, no contando lo que recibe tu hermano. Discutieron una y otra vez, la tensión aumentando con cada frase, hasta que mi papá finalmente se levantó y guió físicamente a mi mamá escaleras arriba para que se calmara. Mi esposa agarró su bolso, agarró a Leo y marchó hacia el auto. Y eso nos lleva a este silencio asfixiante en la carretera. Terminamos, dice mi esposa de repente, rompiendo el silencio. Su voz es fría como el hielo. Quiero dejar de depender de tu mamá para el cuidado de los niños. ¿Me escuchaste, Pedro? Ella es emocionalmente volátil, es irrespetuosa. No confío en dejar a nuestro hijo con alguien que puede explotar así. Mi mamá puede cuidar un poco y podemos buscar una guardería hasta que comience la escuela en el otoño. Siento el pánico subiendo por mi garganta. ¿Guardería? No podemos permitirnos una guardería, cariño, lo sabes. ¿Y sacar a Leo ahora? Él los ama. ¿Vas a arrancarlo de sus abuelos justo antes de que empiece el kinder? Eso podría traumatizarlo. Ella se vuelve hacia mí, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Traumatizado? ¿Qué hay de mí? ¿Escuchaste cómo me habló? ¿Y estás preocupado por herir sus sentimientos? No estoy hablando de sus sentimientos. Argumento, tratando de mantener la voz baja para no despertar a Leo. Estoy hablando de la realidad. Tú fuiste la instigadora, cariño. ¿Por qué no pudiste simplemente ignorar las cosas sobre mi hermano? ¿Por qué tuviste que provocar al oso? ¿Sabes cómo es ella? Mi esposa me mira fijamente y, por un segundo, siento que está mirando a un extraño. ¿Así que es mi culpa? Te estás poniendo de su lado. Te estás poniendo del lado de tu mami contra tu esposa. No estoy del lado de nadie, insisto. Aunque en el fondo, me pregunto si lo estoy. Solo estoy dando una opinión honesta. Algo bueno con el cuidado de los niños. ¿Por qué arruinarlo por mi hermano?
¿A quién le importa lo que le den? Nosotros recibimos el cuidado. Eso vale más que el dinero del alquiler. Eres increíble, susurra ella, volviéndose hacia la ventana. Realmente lo eres. El camino de entrada a casa se sintió más largo de lo habitual. Cuando apagué el motor, el silencio de la autopista nos siguió hasta el garaje. Era algo pesado y sofocante. Mi esposa no me esperó. Se desabrochó el cinturón Dioan Portazo y marchó hacia la casa, dejándome a mí para cargar a Leo, mientras levantaba a mi hijo dormido de su asiento. Con su cabeza pesada sobre mi hombro y su aliento cálido contra mi cuello, sentí una oleada de náuseas. Este pesó en 80. Este niño perfecto, él era quien iba a pagar el precio de la guerra de egos de esta noche. Adentro, la casa estaba oscura. Acosté a Leo, arropándolo con su manta favorita de dinosaurios. Se movió, murmurando algo sobre abuela y galletas. Se sintió como una cuchillada en el estómago. Cerré su puerta suavemente y bajé las escaleras. Encontré a mi esposa en la mesa de la cocina. La habitación solo estaba iluminada por el resplandor azul intenso de la pantalla de su computadora portátil. Estaba escribiendo furiosamente, sus dedos golpeando las teclas como si fueran enemigos. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta, temeroso de entrar a mi propia cocina. Estoy buscando una guardería, dijo, sin levantar la vista. Ya envié correos electrónicos a 3 lugares, y le envié un mensaje de texto a mi mamá. Dijo que puede encargarse los martes y jueves. Por unas semanas caminé y me senté frente a ella. Cariño, mírame. Por favor, dejó de escribir, pero no levantó la vista. Sus ojos estaban fijos en una hoja de cálculo de tarifas de matrícula. Tenemos $1,200 en ahorros, dije, con la voz baja. Eso es todo. Ese es nuestro fondo de emergencia. La transmisión del auto está fallando. El calentador de agua tiene 10 años. Si ponemos a Leo en la guardería, ese dinero se acabará en 2 semanas. Menos. Finalmente me miró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero la ira se había endurecido en algo frágil y afilado. No me importa, Pedro, conseguiré un segundo trabajo. Venderé mi ropa, no me importa. No vamos a volver allí. Estás siendo irracional. Espeté, el estrés finalmente rompiendo mi paciencia. ¿Estás hablando de quemar toda nuestra estabilidad financiera porque mi mamá fue mala contigo? Sí. Se pasó de la raya. Sí. No debió haber dicho lo de orinar sobre el dinero. Pero tú la provocaste, la insultaste en su propia casa. Deis la verdad. Cerró la computadora portátil de golpe, el sonido resonando como un disparo en la casa silenciosa. Y el hecho de que llames a mi defensa e instigación me muestra exactamente dónde estás parado. Tienes tanto miedo de que mami te corte el suministro que dejarías que trate a tu esposa como basura. Tengo miedo de estar en la ruina, le grité. E inmediatamente bajé la voz, mirando al techo. Tengo miedo de que perdamos esta casa. Tengo miedo de que arrojen a Leo a un entorno extraño con desconocidos, porque sus padres no pudieron tragarse su orgullo. No es orgullo, Pedro. Se puso de pie, su silla raspando violentamente contra el suelo. Y claramente, eso es algo a lo que no puedes ponerle precio. Pero yo sí puedo. Pasó furiosa a mi lado, dirigiéndose a la habitación de invitados. Dormiré en la habitación de invitados esta noche. No quiero mirarte ahora mismo. Me quedé sentado en la cocina oscura durante mucho tiempo. El zumbaba en el reloj, hacía tic-tac. Abrí mi aplicación bancaria en mi teléfono. $1,243.56. Eso era todo. La guardería en nuestra área promediaba $1,800 al mes. Estábamos muertos en el agua. Nos estábamos hundiendo. Y ella acababa de hacer un agujero en el bote salvavidas.
porque no le caía bien el capitán. Apenas dormí esa noche. Me acosté en nuestra cama grande y vacía, mirando el ventilador de techo, cortando las sombras. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi madre roja, furiosa, gritando, y luego veía la cara de mi esposa herida, traicionada, esperando que yo fuera su héroe. Pero, ¿cómo puedes ser un héroe cuando el villano paga tus facturas? Mañana llegó con la sutileza de un mazo. La alarma sonó a las 6 alto M. Por lo general, esto es una rutina. Nos levantamos, preparamos el lío. Lo dejo en casa de mis padres a las 7:30 y me voy al trabajo. Hoy, la rutina estaba destrozada. Entré a la cocina y encontré a mi esposa vestida para el trabajo, sirviéndose café con manos temblorosas. Parish, agotada. ¿Quién lo va a cuidar?, pregunté, con voz ronca. Llamé al trabajo para faltar, dijo con rigidez. Les dije que tengo una emergencia familiar, a lo cual no es mentira. Mi mamá vendrá mañana. No puedes faltar toda la semana, Sera, dije usando su nombre por primera vez, necesitando anclar esto en la realidad. ¿Y tu mamá? Trabaja a tiempo parcial. No puede cubrir 5 días a la semana indefinidamente. Lo resolveré, espetó. Solo vete a trabajar. Tengo que dejar la base del asiento del auto, dije, dándome cuenta de la pesadilla logística en la que estábamos. A mi mamá tiene la base de repuesto. Necesito buscarla. No vayas allá, advirtió, apuntándome con una cuchara. No vayas allá a disculparte por mí. Si lo haces, no te molestes en volver a casa. Necesito la base del asiento, Sera, a menos que quieras que compre una nueva por $200 que no tenemos. Ella no respondió. Simplemente me dio la espalda. Salí de la casa con un nudo en el estómago tan profundo que parecía una úlcera. Conduje hasta el trabajo, pero en piloto automático. Mi teléfono vibró en el portavasos. Era mi mamá. Mamá, ¿viene Leo hoy? Hice su avena favorita. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Miré el mensaje de texto. Si no respondía, estaba declarando la guerra. Si respondía y decía no, estaba confirmando la disputa. Si le decía la verdad que mi esposa se negaba a dejar que lo viera, sería nuclear. Me detuve en el estacionamiento de una gasolinera, con las manos temblando. Me sentía atrapado entre una esposa que exigía lealtad y una madre que proporcionaba supervivencia. Amaba a mi esposa de verdad, pero en este momento, a la fría luz de un lunes por la mañana, mirando mi cuenta bancaria y pensando en mi hijo perdiéndose su avena, también la odiaba un poco. Levanté el teléfono y llamé a mi papá. Contestó al primer timbrazo, con voz baja, como si él también se estuviera escondiendo. Pedro. Hola, papá, susurré. Mira, sobre lo de anoche, tu madre está hecha un desastre, dijo, interrumpiéndome. Ha estado llorando desde que te fuiste. Se siente terrible por la vulgaridad. Pedro hizo una pausa y escuché el acero en su voz. Está profundamente herida por lo que dijo tu esposa. Sí, utilizada. Ella espera una disculpa, hijo. Una ría. Antes de que vuelva a cuidar a León, el aire salió de mis pulmones. ¿Una disculpa? A mi esposa había exigido una disculpa. Mi madre exigía una disculpa. Y yo era el que estaba atrapado en el medio, sosteniendo una billetera vacía y un niño de 5 años confundido. Papá, dije, con la voz quebrada. Sarah no se va a disculpar. Ella está buscando guarderías. El silencio al otro lado fue peor que los gritos. Bueno, dijo mi papá finalmente, con voz fría y distante. Buena suerte con eso. Avísame cuando recuperes el sentido común. A la línea se cortó. Miré el teléfono. Había comenzado el enfrentamiento. Y la parte aterradora no era que mi familia estuviera peleando. La parte aterradora era que
Por primera vez en mi vida, no tenía absolutamente ninguna idea de cómo arreglarlo. Dicen que el orgullo es un lujo de los ricos. Esa semana aprendí lo caro que es ser pobre y orgulloso en él. Lunes fue un desastre, pero sobrevivimos. El martes fue el turno de la mamá de Sarah. Mi suegra es una mujer dulce, pero tiene 70 años. Tiene las rodillas mal y vive a 40 minutos de distancia. Para cuando recogí a Leo el martes por la noche, «¡Quiero ir a casa de la abuela!», sollozó en mi hombro. Miré hacia la puerta. Sarah estaba parada allí. Había escuchado todo. Su rostro estaba pálido, su expresión ilegible. Por un segundo pensé que se rompería. Pensé que diría, «Está bien, llámala», pero simplemente se dio la vuelta y se alejó. Luego llegó el jueves, el día en que el universo decidió dejar de susurrar y empezar a gritar. Conducía a casa desde el trabajo, atrapado en la miseria del tráfico de la autopista. Mi mente hacía los cálculos por centésima vez al alquiler, servicios públicos, comestibles, el mínimo de la tarjeta de crédito. Y ahora, potencialmente, $1,800 para la guardería. Los números no cuadraban. Físicamente no cuadraban. Estaríamos endeudados en 2 meses, y entonces sucedió un estremecimiento recorrió el auto. Se sintió como si el motor hubiera tosido. Luego, un gemido agudo, seguido de un clac repugnante. El acelerador murió bajo mi pie. El auto comenzó a desacelerar rápidamente en el carril central de la autopista. «No, no, no. Por favor, no», supliqué, golpeando mi mano contra el volante. Un vapor blanco y espeso comenzó a salir de debajo del capó. El pánico se disparó en mi pecho. Logré deslizarme hacia el estrecho arcén, justo cuando el motor se detuvo por completo. Me senté allí mientras los autos pasaban volando a 70 millas por hora, sacudiendo mi vehículo muerto. Apoyé la frente contra el volante y solté un grito de pura y primitiva frustración. La transmisión finalmente se había rendido. Llamé a una grúa. Luego llamé a Sarah. «El auto murió», dije rotundamente cuando respondió. «¿Qué quieres decir con que murió?». Parecía frenética. «Necesito que recojas a Leo de casa de la vecina. Estoy atrapada en el trabajo hasta tarde». «Sarah, el auto está muerto. Hay humo por todas partes. Estoy al costado de la I-95, no puedo recoger a nadie». «Bueno, pide un Uber o llama a un taxi. Lo estoy remolcando al mecánico», grité, perdiendo el control. «¿Sabes cuánto cuesta una transmisión nueva? ¿Lo sabes? Son $3,000, Sarah. $3,000. Hubo silencio en la línea. «No tenemos $3,000, susurró. «No», me reí. Un sonido maníaco e histérico. «No, no los tenemos. Tenemos 1,200. Y quieres gastar eso en la guardería. Así que dime, Sarah, ¿cuál es el plan? ¿Arreglamos el auto para que yo pueda ir a trabajar y ganar dinero que no tenemos? ¿O pagamos la guardería para que tú puedas ir a trabajar, pero yo pierda mi trabajo porque no puedo llegar?» «No me grites», dijo ella, con la voz quebrada. «No estoy gritando», rugí. «Estoy haciendo matemáticas. Estamos en la ruina, Sarah. Estamos rotos. Tu orgullo está firmando cheques que nuestra vida no puede pagar. Entonces, ¿qué quieres que haga?», gritó ella. «¿Arrastrarme? ¿Quieres que me arrastre ante esa mujer y le ruegue que me perdone por defenderme? Quiero que sobrevivamos». Colgué. Me senté en el auto humeante, viendo ponerse el sol sobre la carretera. La grúa llegó 20 minutos después. El conductor, un tipo grande, con grasa debajo de las uñas, enganchó mi auto. «¿Transmisión?», preguntó, masticando un palillo de dientes. «Ansía mala suerte, amigo. Eso te va a costar». Nos dejó a mí y al auto en el taller local. El mecánico, un tipo que conozco desde hace años, me dio el veredicto en 10 minutos. «La transmisión está acabada. $2,800
en repuestos y mano de obra. Y ese es el precio de amigo. Me quedé en la oficina polvorienta, mirando un calendario en la pared. D2018, no tenía forma de llegar a casa. No tenía auto, no tenía dinero. Saqué mi teléfono. Mi pulgar se detuvo sobre mi lista de contactos. Podía llamar a Sarah para que me recogiera, pero ella estaba luchando para buscar a Leo. A mi pulgar se deslizó hacia abajo, hasta mamá. Ella vendría. Si la llamaba ahora mismo y le decía que estaba varado, estaría aquí en 20 minutos. Probablemente también traería una chequera para pagar al mecánico. Así es ella. Ella nos salva. Nos controla, sí, pero nos salva. Presioné el botón de llamada. Sonó una vez, 2 veces. ¿Hola? La voz de mi madre parecía cansada. Mamá, dije con la voz entrecortada. El auto se descompuso. Pedro suspiró de inmediato, la ira en su voz reemplazada por preocupación maternal. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Estoy en el taller. Mamá, no es la transmisión. Son $3,000. Quédate ahí, dijo con firmeza. Voy a buscarte. ¿Comiste? No llevo sobras. ¿Y Pedro? Sí, nos encargaremos del auto. No te preocupes por eso. Colgué y me apoyé contra la pared de ladrillo del taller mecánico, deslizándome hasta tocar el pavimento. Puse mi cabeza entre mis manos y lloré. Estaba aliviado, estaba agradecido, y me sentía como el hombre más pequeño y débil de la faz de la tierra. Acababa de vender a mi esposa por una transmisión, cuando la Lincoln Navigator de mis padres entró en el oscuro estacionamiento del taller mecánico. Los faros me cegaron por un segundo. Me protegí los ojos, sintiéndome como un criminal atrapado en un reflector. Mi papá salió primero. No parecía enojado. No parecía decepcionado. Parecía incapaz. Llevaba una camisa polo impecable y pantalones caqui, un marcado contraste con mi camisa de trabajo manchada de sudor. Pasó directamente a mi lado. Me dio un apretón firme en el hombro o un abrazo. Solo chequeo. Y fue directamente al mecánico. Observé a través de la ventana de vidrio de la oficina. Vaya mí. Papá sacar su billetera. Lo vi deslizar una tarjeta de crédito sobre el mostrador como si no fuera nada. Solo un trozo de plástico. Firmó el recibo con una floritura, estrechó la mano del mecánico y salió. Está resuelto, dijo, con voz tranquila. Lo tendrán listo para el lunes. Te prestaremos el auto de mamá hasta entonces. Mi cuidali, paralizado por un cóctel de emociones. Alivio. Sí, Dios. Sí, el peso aplastante de la deuda de $3,000 desapareció instantáneamente, pero justo detrás del alivio había una vergüenza caliente y aceitosa. Tenía 34 años, y mi papá acababa de arreglar mi desastre, porque yo no podía. Mi mamá bajó la ventanilla. Pedro, hace frío. Subí al asiento trasero. Olía a cuero y vainilla, el olor de mi infancia. El olor de la seguridad. Mi mamá me entregó un recipiente Tupperware, todavía caliente del horno. Arroz con pollo, mi favorito. Come, dijo suavemente. Te ves delgado. Mientras comía la comida en el asiento trasero, mientras mi papá me llevaba a casa. Sentí que estaba retrocediendo. No era un esposo ni un padre en ese momento. Era su hijo otra vez. El que ellos protegían, al que rescataban. Y durante unos minutos, entre el cuero, los asientos con calefacción y la comida caliente, me permití disfrutarlo. Era tan fácil, era tan seductor simplemente ser cuidado por. Entonces, giramos hacia mi calle. La realidad volvió de golpe. Cuando vi mi pequeña casa, la luz del porche estaba apagada. Pedro, dijo mi mamá, girándose en su asiento mientras papá estacionaba el auto en la acera. Queremos que esta pelea termine. Te amamos. Amamos a Leo. Y amamos a Sarah. Incluso si a veces es difícil. Lo sé, mamá. Solo queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Continuó, su voz endureciéndose ligeramente. Hagamos
el auto, porque no queremos que sufras. Ayudamos a la familia, eso es lo que hacemos. Todo lo que pedimos es respeto solo. Habla con ella, Andail, que venga a almorzar el domingo. Podemos dejar todo esto atrás. No era una petición, era una transacción. Arreglamos el auto, tú arreglas a la esposa, hablaré con ella. Susurré al salir del auto. Mi papá tocó la bocina 2 veces, un adiós alegre, y se fue. Me quedé en la acera, sosteniendo el Tupperware vacío viendo desaparecer las luces traseras. Me sentí. Se suponía que debías estar conmigo, gritó ella, las lágrimas finalmente derramándose. Solo una vez. Se suponía que debías decir no. ¿Resolveremos esto juntos? Pero no lo hiciste. Corriste de vuelta con mami en el segundo, en que se puso difícil. Lo hice por nosotros. No, Pedro, lo hiciste por ti. Porque es más fácil ser su hijo que mi esposo. Se secó la cara agresivamente. Entonces, ¿cuál es el precio? ¿Cuánto costó? Porque ambos sabemos que su dinero no es gratis. Miré al suelo. Quieren que vayamos a almorzar el domingo. Y dar a entender que seguimos adelante. Cute y Discolpsara asintió lentamente, como si esperara exactamente eso. Miró alrededor de nuestra sala de estar los muebles desgastados, los juguetes esparcidos en la alfombra, la vida que habíamos construido. No puedo hacerlo, Pedro susurró. No puedo vender mi autorrespeto por una transmisión. Sí, vuelvo Ali. Si me disculpo cuando no hice nada malo, les estoy diciendo que son nuestros dueños. Les estoy diciendo que pueden decir lo que quieran, tratarme como quieran, y mientras escriban un cheque, lo aceptaremos. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunté, con lágrimas picando mis propios ojos. Dímelo, porque estoy cansado, Sarah. Estoy tan cansado de pelear. Solo quiero paz, paz. Me miró con lástima. Eso no. Es paz. Pedro, eso es sumisión. Pasó, por mi lado, hacia las escaleras. Me voy a casa de mi mamá por el fin de semana, dijo. Me llevo a Leo. Necesito pensar si puedo quedarme en un matrimonio con 3 personas. Sarah, por favor. La agarré del brazo. Ella se apartó suavemente. Suéltame. Pedro y Te arreglaron el auto. Tienes tu comida caliente. Estás a salvo ahora. No is, Isa. Lo que querías subió las escaleras. 10 minutos después, bajó con una bolsa empacada y un Leo somnoliento en sus brazos. Mi hijo me miró. Confundido. Papi viene, murmuró. No, bebé, dijo Sarah, con la voz quebrada. Papi tiene que quedarse aquí. A los irse, vi su auto salir marcha atrás del camino de entrada, y por segunda vez esa noche, vi luces traseras desaparecer en la oscuridad. Me quedé solo en el pasillo. La casa estaba perfectamente silenciosa. Tenía el auto, tenía el dinero, tenía la aprobación de mis padres, y no tenía absolutamente nada. El domingo llegó con un cielo del color de una ciruela magullada. No había dormido en 2 días. La casa estaba vacía, resonando con el fantasma de la risa de mi hijo. Mi esposa no había llamado. Mis mensajes de texto no fueron leídos. Yo era un hombre viviendo en los escombros de su propia indecisión en mí. Vestí con mi ropa de domingo moviéndome como un robot. Caminé hacia el auto de mi madre, el prestado, y conduje hasta su casa. El asiento de cuero se sentía como si me estuviera tragando entero. Iba al almuerzo. Iba a suavizar las cosas. Iba a ser el buen hijo cuando entré a la cocina de mis padres. La escena era idéntica a la noche en que todo explotó. El pollo asado. La mesa puesta para 4 aún que solo 3 lugares tenían platos. Sabían que Sarah no vendría. Mi madre se volvió, con el rostro radiante por una victoria que no trató de ocultar. Pedro se secó las manos y me abrazó. Me alegro mucho de que vinieras. Sarah decidió dejar de ser terca. Ella está con su madre, dije.
con voz hueca. Bueno, dijo mi papá, cortando el pollo. Ella volverá cuando se dé cuenta de lo difícil que es el mundo real sin ayuda. El hambre tiene una forma de arreglar el orgullo. Esa frase me golpeó como un golpe físico. El hambre tiene una forma de arreglar el orgullo. No fue un consejo. Fue una amenaza. Fue una estrategia. Confiaban en que fracasáramos para poder rescatarnos de nuevo. Nos sentamos. La comida sabía a ceniza. Mi papá estaba hablando sobre la transmisión, sobre cómo consiguió una garantía en las piezas. Asentí, mirando mi plato. Entonces sonó el teléfono. A mi papá miró el identificador de llamadas y suspiró. Lo puso en altavoz sobre la mesa. Hola, Mike, mi hermano. Hola, papá. La voz de Mike crujió en la habitación, sonando nerviosa. Mira, sé que dije que estaba bien este mes, pero el seguro del auto subió. Dijeron que por el accidente de hace 3 años me faltan $400. Solo necesito un puente, ¿sabes? Miré a mis padres. Me esperaba enojo. El sermón que siempre me daban sobre la responsabilidad. En cambio, mi mamá simplemente suspiró, un sonido de resignación practicada. Está bien, Mikey. Lo transferiremos, pero tienes que venir a cenar la próxima semana. Sí. Mamá, gracias. Ustedes son salvavidas. La línea se cortó. Mi papá tomó su tenedor. Pobre chico. Simplemente no puede tener un respiro. Y en ese momento cayó el rayo. La habitación pareció inclinarse. Miré la silla vacía donde debería haber estado mi hermano. Luego me miré a mí mismo. Yo no era el responsable. No era la historia de éxito. Yo era solo Mike, con un mejor cargo laboral. Yo era solo el que no llora, que no había empezado a llorar hasta esta semana. Al aceptar esa transmisión, al sentarme en esta mesa, mientras mi esposa se sentaba sola en un pequeño apartamento, acababa de firmar mis papeles de inscripción para la misma vida que vivía mi hermano. Una vida de infancia eterna. Una vida en la que nunca tuve que ser un hombre porque mami y papi siempre firmarían el cheque. No me estaban salvando, me estaban manteniendo. No puedo hacer esto, susurré a mi mamá. Hizo una pausa, con el tenedor a medio camino de su boca. No puedes hacer que... Cariño, el pollo está seco. ¿Puedo traer salsa? No puedo ser Mike, dije, más fuerte esta vez. Mi pius de pie. Mi silla raspó chirriantemente contra el suelo. Pedro, siéntate, ordenó mi papá. La misma voz que usaba cuando yo tenía 12 años. No, metí la mano en mi bolsillo y saqué las llaves de su auto. Las golpeé sobre la mesa junto al pollo asado. Luego saqué mi billetera. Saqué cada dólar, que tenía unos $60, y lo tiré. ¿Qué es esto?, preguntó mi madre, con voz temblorosa. Ese es un pago inicial de la transmisión, dije, con voz temblorosa, pero ganando fuerza con cada palabra. Les pagué hasta el último centavo con intereses, pero no me llevaré su auto, y no comeré su comida, y no dejaré que hablen de mi esposa como si fuera un perro callejero que necesita morir de hambre para someterse. Si sales por esa puerta, mi padre se puso de pie, su rostro enrojeciendo, y estás por tu cuenta, sin cuidado de niños, sin fondo de emergencia, nada, caerás de bruces. Pedro, lo miré. Miré el miedo en sus ojos, el miedo de un hombre perdiendo el control. Tal vez, dije, pero al menos será mi cara, no la tuya. Me di la vuelta y salí. Pedro, mi madre gritó detrás de mí. Son 10 millas hasta la casa de su madre. Va a llover. No miré hacia atrás. Salí por la puerta principal y bajé por el camino de entrada. Pace, la Lincoln Navigator. Caminé hacia la acera. Y entonces empecé a correr. No corrí porque tuviera miedo. Corrí porque por primera vez en 5 años mis piernas se sentían mías.
Me tomó 3 horas caminar y trotar hasta la casa de mi suegra. El cielo se abrió a mitad de camino. Estaba empapado hasta los huesos, mis zapatos de domingo arruinados, mi cabello pegado a mi cráneo. Parecía un loco. Cuando llamé a la puerta, la mamá de Sara respondió. Ella me miró, mojado y temblando, y sus ojos se abrieron de par en par. «Pedro, ¿dónde está tu auto?» «No tengo auto», jadeé. «¿Está Sara aquí?» Sara apareció en el pasillo detrás de su madre. Llevaba pantalones deportivos, sosteniendo una taza de té. Me vio, empapado, temblando, exhausto. Caminó hacia la puerta, pasando a su madre. Miró el camino de entrada vacío detrás de mí. «¿Caminaste?», susurró. «Les di las llaves», dije, con agua goteando de mi nariz. «Les dije que les pagaré la transmisión, y les dije...» Tuve que recuperar el aire. «Les dije que el hambre podría arreglar el orgullo, pero el dinero no puede comprar la dignidad». Sara me miró fijamente. Por un segundo largo y agonizante pensé que era demasiado tarde. Pensé que el daño estaba hecho. Entonces se le cayó el té. La taza se rompió en el porche, pero ninguno de los dos la miró. Ella echó sus brazos alrededor de mi cuello, enterrando su rostro en mi hombro mojado. Estaba llorando, sollozos profundos y agitados. «Vamos a estar tan quebrados», lloró en mi cuello. La abracé más fuerte de lo que he abrazado nada en mi vida. «Lo sé, vamos a ser pobres, vamos a luchar. Puede que tenga que tomar el autobús al trabajo. Puede que tengamos que comer ramen durante un mes». Me aparté para mirarla. Sus ojos brillaban. «Pero somos libres, Sara. Ahora somos solo nosotros, sin ataduras». Ella me besó entonces, un beso que sabía a lluvia, a sal, a terror y a esperanza. Epílogo. Eso fue hace 6 meses. Todavía estamos pagando la transmisión. Leo está en una guardería dudosa que huele a cloro, pero está haciendo amigos. Tomo el autobús los martes para que Sara pueda usar el auto. Estamos cansados, estamos estresados, peleamos por la factura de la electricidad. Pero domingo pasado nos sentamos a cenar espaguetis y salsa de marca genérica. Solo nosotros 3. Leo hizo una broma y Sara se rió. Una risa real y plena que resonó en las paredes de una casa que finalmente y verdaderamente nos pertenecía. Miré mi cuenta bancaria vacía y luego miré mi mesa llena. Y me di cuenta de que durante 34 años había estado confundiendo la comodidad con la felicidad. Era lo más pobre que había sido, pero por primera vez en mi vida era un hombre rico.